esperemos que anden bien, que puedan llevar esto lo mejor posible. Saben que en algunas provincias ha habido un repunte negativo, como el caso de Paraná y Entre Ríos, lo mismo que Jujuy y otras provincias, así que bueno, esto es una cosa incierta, por ahora todo sigue virtual. Las clases, este tipo de encuentros, los exámenes finales que están pautados para el viernes que viene, que también va a ser con la modalidad virtual, eh, y por supuesto lo que queda de agosto y septiembre, ¿no? Que es cuando terminamos la cursada con el parcial en septiembre. Bueno, la idea, el mecanismo que pensamos con las chicas del equipo es el mismo que hemos implementado en los encuentros anteriores. Esto es, ustedes tenían un material para consultar, que nosotros tratamos de fichar, resumir, sintetizar y poner en ese material lo más breve y conciso posible. Y también nosotros subimos la consigna del trabajo práctico número 2, eh, y queríamos que ustedes pudieran hacernos preguntas, si tenían dudas de los temas, de, de los temas de la ficha de cátedra, que fue el único video que se ha subido hasta ahora de la unidad 3, y también las consignas del trabajo práctico, que va a tener las mismas características que el anterior. El mismo grupo se mantiene. eh, bueno, y con respecto al material de la unidad 3, que es la última unidad, nos quedan dos videos más. Este que ustedes vieron ahora para esta clase, para poder conversar, eh, y nos queda otro video para que lo vamos a subir la semana que viene, y el último, que va a ser más práctico, más con propuestas áulicas, etcétera, ya van a ver, y bueno, y ahí iríamos cerrando estrategias 3. Eh, nosotros para este trabajo que ustedes leyeron para hoy nos basamos en algunos estudios, por supuesto que Bernarda y yo, que somos las que preparamos el material, venimos de lenguas orales y de análisis de textos y discursos de la lengua oral. Entonces nos pusimos a estudiar y aprender leer algunos trabajos que abordan una descripción de lenguas de señas para poder seleccionar un material que pudiéramos compartir con ustedes, que por supuesto seguramente ustedes tienen una mirada mucho mejor, mucho más profunda, porque son nativos de la lengua de señas. Así que bueno, por mi parte sería eso. No sé, Bernarda, si vos querés agregar algo. No, o sea, creo que resumiste todo. A nosotras ahora lo que nos interesa es que a partir del material que ustedes seguramente ya miraron, nos hagan las preguntas, las consultas, las dudas o tal vez también aclaraciones, capaz que ustedes pueden mejorar inclusive el material. Y también, bueno, después, si queda alguna duda con respecto a la consigna del trabajo práctico, bueno, estamos acá para responder todo lo que sea necesario. Así que le cedemos el turno de habla a ustedes. Bien, Ana dice, ¿quién quiere levantar la mano? Si tienen preguntas, así yo voy anotando los turnos. Anto, sobre el trabajo práctico, bueno, en el grupo estuvimos debatiendo sobre qué es poner en este trabajo, qué narrar sobre el COVID, o sea, como contar un cuento sería una cosa así, eso sería narrarlo así. Me voy a guiar por lo que dice acá, ¿no? La idea es sí, que el texto que ustedes elaboren tenga una estructura dominantemente narrativa. Ahora bien, hay distintas maneras, distintos géneros, le llamamos nosotros, de textos narrativos. Por ejemplo, una cosa es un cuento literario y otra cosa es una noticia periodística, pero tienen ambos en común
la estructura o la organización de una narración, porque justamente entre los temas que vimos para esta clase, la narración se caracteriza por tener una introducción, un momento de conflicto y un desenlace, grosso modo dicho, con distintas eh, matices, por decirlo. Si es, por ejemplo, una historia personal que uno cuenta, puede tener, en la parte del desarrollo, puede tener una secuencia de eventos. Por ejemplo, si yo les cuento, bueno, por cuando me di cuenta que quería ser docente. Entonces les cuento, les narro una experiencia personal y tal vez una sucesión de eventos constituyen esa narrativa. Por el contrario, si a lo mejor cuento un cuento literario, no sé, un cuento, pongamos Caperucita Roja, que lo ponemos de ejemplo, bueno, el clímax va a ser mucho más conflictivo, el momento de tensión va a ser mucho más conflictivo porque se trata de un cuento narrativo. Entonces, la narración tiene ciertas características. Sí o sí tiene que haber un comienzo, un desarrollo y un desenlace. Después, cómo es ese comienzo, cómo es el desarrollo, cómo es ese desenlace puede cambiar de acuerdo al género, pero eso tiene que estar. Entonces, la propuesta nuestra es que ustedes elijan un tema cualquiera vinculado con el COVID-19, con el coronavirus, que nosotros pusimos como posible género. Una anécdota, que cuenten, que elijan una anécdota respecto de, anécdota significa un hecho que les pasó, algo que les pasó, que se enteraron que pasó, algo que sucedió y que ustedes, bueno, les parece que tiene algo que lo hace que se pueda contar. Una experiencia personal, cualquiera, una experiencia personal, supónganse que os diga, bueno, vamos a elegir una experiencia del primer mes de aislamiento en familia. Entonces cuentan qué pasó ese primer mes, cómo fue, qué sé yo, cada uno sabrá qué darle, ¿no es cierto?, al cuento. Una noticia periodística también le dimos como opción, porque la noticia periodística, cuando es noticia, también tiene una estructura narrativa, porque la noticia cuenta lo que pasó. Eso es una noticia, contar algo que sucedió, que merece ser publicado, digamos, por su trascendencia, por lo que fuera. Pero la noticia también tiene una estructura narrativa. Los que analizan las noticias periodísticas siempre observan que hay una introducción donde se crea el ambiente, el contexto donde se produjo el hecho en sí y el cierre de la noticia. Eso también, esa estructura se mantiene. Y la otra opción que sugerimos, pero ustedes pueden elegir otra, es un hecho del que han sido testigos. Por ejemplo, en vez de contar una noticia, en vez de contar una anécdota personal o una anécdota familiar, un hecho que ustedes fueron testigos, relacionado siempre con el coronavirus. ¿Por qué lo hicimos relacionado con el coronavirus? Primero, porque es una vivencia muy personal que estamos viviendo y compartiendo todos. Y segundo, porque la facultad, a través de unas acciones de extensión, está tratando de contar con textos producidos en lenguas de señas que después puedan también reutilizarse en algún otro ámbito para trabajar en las escuelas, porque si no toda la información y la mayoría de las cosas están en lengua en español. Entonces tener también textos producidos en lenguas de señas. Por eso fue la idea. Entonces dijimos, bueno, qué mejor que cada grupo pueda elaborar un texto narrativo vinculado al coronavirus. Además, este material, igual que el primer TP, no podemos decir más, pero les va a servir para el parcial. Hasta ahí llegamos. No sé, Bernarda, ayúdame con el tema de... A ver... Bernarda, sí. Sí. Bernarda, si vos querés hablar. Sí. Capaz que... ¿Puedo hablar? Sí. Sí, bien. Hago tu señas. Entonces, sí. El trabajo práctico, la consigna de trabajo práctico, tiene que ver con los temas que nosotros hemos desarrollado, como son las secuencias textuales. Entre las secuencias textuales vimos la secuencia narrativa, y después, en la unidad 3,
El primer video hace foco, se centra en la secuencia narrativa. Entonces hablamos, digamos, de las secciones o de las partes que presenta una secuencia narrativa, para luego hablar de lo que son las narraciones de experiencias personales. Nosotros elegimos la narración de experiencias personales, le dimos como un lugar especial, porque es la oportunidad que tiene el sordo de relatar su experiencia personal en lengua de señas. Es decir, no son historias que nacieron de la lengua oral, como puede ser un cuento literario tradicional, que luego es reinterpretado en lengua de señas, sino que al ser algo que le sucede a un sordo, como lengua 1, en su comunidad de habla, lo va a señar, lo va a expresar en una lengua de señas pura, que no está, digamos, atravesada por las lenguas orales. Por eso elegimos. Entonces, por un lado, tenemos que las narraciones de experiencias personales son narraciones donde pueden ser expresadas, como decimos en el material, con mecanismos o con recursos que son propios de la lengua de señas. Y eso es fundamental. Por ejemplo, como tiene que ver, como por ejemplo, cómo usan ustedes el espacio, cómo usan ustedes las estructuras, las posturas corporales, cómo usan las miradas, la gestualidad del rostro. Cuestiones que nosotras como oyentes y como ignorantes de la lengua de señas no sabemos manejar con la habilidad que ustedes sí saben manejar, y más aún aquellos que enseñan lenguas de señas. Esto es por un lado. Y por el otro lado, está la cuestión estructural de la narración. Y ahí podríamos decir que aunque haya diferencias entre las lenguas orales y la lengua de señas, hay unos componentes estructurales de lo que es narrar que son relativamente estables, relativamente comunes. Por eso nosotros en el material, ahora estoy tratando de fijarme, hablábamos de secciones, hablábamos de las secciones, de la secuencia narrativa. ¿Por qué? Porque son, digamos, componentes comunes que suelen aparecer como una generalidad en la secuencia narrativa, y de hecho Mónica habló recién y dijo, bueno, si hay una narración, tiene que haber una situación inicial, como un contexto, como un estado de cosas, luego hay algún acontecimiento, un evento, que es el, digamos, es el núcleo duro de la historia, y a partir de lo cual se empieza a desarrollar una serie de acciones. Y después hay un cierre. Ahora, ¿por qué nosotros pedimos en el trabajo práctico narraciones? A ver, por muchos motivos, uno de ellos, como dijo Mónica, porque se están produciendo materiales producidos por sordos, para sordos u oyentes, que tiene que ver con que se empiezan a producir archivos puros, o sea, archivos en lengua de señas, no que sean traducciones de algo que se dijo desde primero en una lengua oral, sino que sean producciones de ustedes. Porque también entonces es un material para el parcial, sí, también es verdad. Y también porque ustedes se están preparando para ser docentes. Y se supone que ustedes van a enseñar a narrar. Entonces, ustedes tienen que tener criterios para enseñar este tipo de contenido. Por eso también la consigna del trabajo práctico. No es que ustedes hacen una narración como un cuento. A ver, creo que no se trata si es una cosa, la narración es ficcional o no lo es. De hecho, las opciones que nosotros le hemos dado acá no son ficcionales. Es decir, son todas relacionadas con la realidad, ¿sí? Entonces, ahora, más allá del tipo de texto narrativo que ustedes puedan elegir, a nosotros también nos interesa ver
estas secciones de las que nosotros le estamos hablando, porque imagínense que ustedes el día de mañana tuvieran que enseñar a narrar a sus estudiantes, ustedes tienen que tener claridad en qué es lo que están enseñando en cada momento. Si ustedes quieren enseñarle, por ejemplo, supongamos que tengan estudiantes oyentes, si ustedes le quieren enseñar a los estudiantes oyentes a narrar, bueno, muy bien, a ver, pero vamos por partes. Seguramente ustedes le enseñarán, imagino yo, a cómo iniciar una historia, a cómo cambiar de rol, ¿sí? A cómo se producen una serie de acciones a partir de un acontecimiento. Entonces, hay una, más allá de que todos sabemos contar una historia, porque todos los seres humanos, desde chiquitos, aprendemos a contar una historia, una cosa es saber contar una historia porque uno la cuenta, porque lo aprendió en su experiencia social, y otra cosa muy distinta es saber enseñar a contar una historia. Son cosas diferentes. Entonces, nosotras, la mirada que tenemos de trabajo práctico, yo al menos, ¿qué espero? Yo espero encontrarme con narraciones donde yo diga, bueno, muy bien, esta historia está muy bien organizada, yo digamos, como espectadora o o sea, cuando las intérpretes hagan la traducción, yo quiero escuchar una historia clara, prolija, bien elaborada, bien producida. ¿Por qué? Porque tal vez ese material puede servir para enseñar a narrar. Entonces, ese tipo de claridad la tienen que tener ustedes. No es simplemente contar una historia porque voy a contar una historia, no. Al menos yo creo que con Mónica compartimos es contar una historia donde elaborada seriamente, pensada también como material para enseñar lengua de señas, a narrar en lengua de señas, con los modos, con los recursos propios de la lengua de señas como una lengua natural. Eso es lo que estamos tratando de trabajar a través de esta consigna. Nada más. Yo quiero agregar a lo que... ¿Podemos hacer el cambio? Un Bueno, segundito. Anto tenía otra pregunta más. Bien, dice Anto, clarísimo. Bien, a ver, yo lo que me refería cuando decía esto de cuentos a la forma de contar, o sea, algo que nos salga a nosotros, que acordemos, que sea una experiencia personal y poder contarla. A eso me refería. Eh, Me pareció que estuvo buenísimo, entendimos perfecto. Ayer estuvimos discutiendo sobre la presentación, el PPT, el video, ¿no? El formato. Y se corta tanto, sí. Más despacio, Lisiana, que señe, porque cuando dijiste algo que estaba mejor, estaba bueno, pero, ahí está, retomando, pero ahora, o sea, sentimos que está mucho mejor el material que antes, vemos que está como más resumido, más sintetizado, hay texto, pero no tanto, puedo leerlo y puedo ampliar eso, me gusta. Si quiero seguir ampliando, hay una bibliografía, pero los PPT están organizados claramente, puedo profundizar, así que bueno, la verdad que me gustó esa propuesta. yo quería agregar, Espera, chicas, en un minuto, Mónica, capaz que hagamos el cambio, chicas. bueno, Ay, Le tocaría a yo al español y a Anabel la lengua de señas, dale. si quiere avisar sí, Anita. Un minuto, Moni, ahí avisa Anita y empezamos. Bueno, vamos a hacer un cambio. Laura, habías levantado la mano. Sí, me voy a acomodar, me voy a sentar. Un minuto, Laura, un minuto antes de comenzar. Mónica, ¿vos querías decir algo sí, previamente?
Y quería decir, para completar lo de Bernarda, que nosotros la consigna es elaborar un texto narrativo. Y entre las opciones, ¿no es cierto?, está, como dijimos hoy, una anécdota, una experiencia personal, etc. Si el grupo quiere contar, narrar un texto ficcional, o sea, inventar una historia, también lo puede hacer. Lo importante es que sea de primera mano en lenguas de señas, como decía Bernarda. No que sea algo que toman y lo vuelven a narrar. Entonces, por eso a nosotros nos pareció que experiencia personal, anécdota, noticia, se prestaba más para narrar en la lengua de señas. Pero si algún grupo quiere elaborar una narración que sea tipo literaria, también lo puede hacer. Ahora, hay dos condiciones. Una, que sea en grupo, que sea del grupo, por eso es un trabajo grupal. Por eso le pedimos también que un pedacito, aparezcan todos en el grupo, que un pedacito lo cuente cada uno, y que respete la estructura, como dijo Bernarda, de la narrativa, o sea, que tenga el comienzo, el desarrollo y el desenlace, o el cierre o el final. Cosa que se pueda ver claramente. Hay dos cuestiones, dos niveles para tener en cuenta de la narración en cualquier lengua, oral o de señas. Una es la estructura, o sea, cómo está armada, la estructura refiere a las partes que lo componen. Y otro nivel es el nivel de me fue la imagen. Está buscando un segundo, dice Ana. ¿Ustedes me ven? No sé qué Sí, pasó. sí, te vemos. No sé qué pasó. Sí, te podemos ver bien, Moni. Bueno, sigo hablando, total, para... Bueno, perdón, yo no veo nada, o sea, veo Zoom nomás, la palabra Zoom. Bueno, termino esto. Entonces, un nivel es la estructura, o sea, las partes que lo componen, y otras son lo que se llaman los recursos que se utilizan, que son variados. Esos trabajos que nosotros leímos para esta clase, que están basados en la lengua de señas americana y la lengua de señas chilena, y que pensamos que, por lo que dicen los autores, son recursos que se comparten en todas las lenguas de señas, más allá de cuál sea, tienen que ver con algunos recursos, como por ejemplo, dijo Bernarda, el cambio de rol del narrador al momento de narrar, y la direccionalidad de la mirada, es decir, hacia dónde va la mirada para indicar ciertas cuestiones en la narración. Eso se transforma en un recurso narrativo en las lenguas de señas. Entonces, estas cuestiones que nosotros tratamos de analizar, y que la verdad que para nosotros es algo nuevo, para Bernardo y para mí, porque no conocemos la lengua de señas, nos parece que estos elementos deben estar en la narración que ustedes hagan. Van a estar naturalmente, porque es la lengua primera y es la lengua en donde ustedes son nativos. Entonces, eso va a fluir y va a salir. Entonces, ese material que va a ser tan auténtico, tan genuino, porque está contado y narrado por la propia gente sorda, puede llegar a constituir un material muy valioso para las clases que ustedes después puedan dar como docentes a oyentes, por ejemplo. Y también se relaciona esto que estamos diciendo con algunas preguntas que nosotros hicimos en la clase, que después me gustaría que las fuéramos respondiendo. Y mientras tanto voy a tratar de ir solucionando este problema. Tal vez deba seguir y volver a entrar. Sí, sí, sí. Salí y volví a ingresar, dice Ajá, Anita. eso estoy haciendo. Bueno, podemos continuar entonces. Había levantado la mano Laura primero. Sí. Sí, Laura. ¿Comienzo? Sí, sí, dale, comenzá. Había dos formas de narrar, ¿sí? Por ejemplo,
en el momento de narrar algo, qué fue lo que sucedió, puedo narrar acerca de eso, que puede ser que narre una experiencia personal, algo vinculado a una experiencia, ¿no? Una experiencia personal. Entonces, hay como dos formas de contar esto. Puede ser, sí, explicar por qué sucedió eso, por ejemplo, no sé, o Por ejemplo, el doctor puede Tomito ser, está contando una experiencia. o una experiencia vinculada, no, A una compañera, a ver. algo que le sucedió a una compañera. Entonces, ustedes quieren que nosotros narremos algo o una situación vivenciada por esa persona. ¿Se entendió la pregunta que Sí, realicé? Profesora, si quieren responder. Bernarda. sí. Vuelvo a la idea. Eh, la, ustedes, o sea, las opciones de texto que nosotros le hemos dado, más allá de que Mónica, bueno, dice que si quieren algo ficcional lo pueden hacer, fíjense que en lo que están planteando ahora, cuando me dicen, bueno, narrar algo que le sucedió a otro, tiene que ver con que el tipo narrativo es que son testigos de hechos que le han sucedido a otra persona. Es decir, nosotros acá le estamos presentando ese formato que nos acaban de dar. No necesariamente tienen que narrar cosas que le pasaron a ustedes, sino que también pueden narrar hechos que le han pasado a otros, donde ustedes son testigos. Eso no varía en nada el hecho de la estructura de la narración, de que se entienda con claridad qué están narrando y que nosotros podamos ver que ustedes manejan esa narración desde el punto de vista de la estructura, porque tienen que ser prolijas esas narraciones, porque están practicando de alguna manera producir materiales que tal vez ustedes lo puedan usar para la enseñanza. Lo que sí va a cambiar con respecto a la experiencia personal es que mientras la experiencia personal está narrada en primera persona, si ustedes narran como que si ustedes son testigos, o sea, cuentan lo que le pasó a otra persona, en esa narración, lo que se va a producir es un cambio de persona. Es decir, ustedes van a contar en tercera persona. ¿Se entiende? Parece una pavada, parece que no fuera importante. Bueno, narro en primera persona Un o minuto, narro en Laura. Sí, porque Laura estaba empezando a decir algo y por eso le dije que un minuto que espere. Vos seguí. A ver, Laura. No, respecto a la experiencia personal, decía yo, lo que sucedió en una compañera, pero va a ser algo grupal, ¿sí? El grupo lo va a resolver y lo va a trabajar, pero yo debo cambiarlo a primera persona, narrarlo como si fuese en primera persona, por más que soy testigo de esa situación. ¿Sí? Porque es un trabajo práctico, entonces tengo que narrarlo en primera persona. No. No, a ver, sí. Lo digo en primera persona, ¿sí? Porque es una experiencia personal. O que ella sola lo narre, o digo, esa persona me contó acerca de esa situación. Creo, Gladys. Sí. Gladys, ¿querías decir algo? Me parece, a ver, vinculado a lo que dice Laura, o está esperando, no, dale, decilo. Que la consigna lo que dice es que el grupo, todo el equipo,
¿sí? En el momento de elaborar y editar el video, que todas las personas que participan puedan realizar esta narración de esta historia. Ay, se me corta a mí. Lo Que es están diferente y no vi qué cosa. Perdón, Jessy, lo que están planteando es que sí, la historia es personal, al contarlo al otro compañero, ese otro compañero cómo hace hablar en primera persona cuando la historia es del otro. Porque si todos los del grupo tenemos que realizar aportes, porque todos tenemos que salir en el video, testigos, o sea, es distinto si los demás serían testigos de lo que le pasó a uno. Entonces tendría que elegir a una persona y que esa persona sea la que haga el video, con los aportes de los demás, pero lo narraría una sola persona. Eso es lo que Laura dice, o sea, si es una experiencia personal, lo contaría yo sola. El tema es cuando cuentan con todo el equipo. Y ahí con el tema de del grupo, del video, si otros participan, ay, se me cortó ahí. Cómo narrar todo cuando es una historia de una de las personas, es una historia personal de uno de los miembros y los demás hacen aporte, entonces cambiarían de persona. Eso creo que están planteando. Un segundo con todos los que están levantando las manos, sí, para participar vinculado a esto que estamos conversando. Los profesores, las profesoras quizás pueden hacer un resumen, sí, luego y responder en general. Ahora tengo anotado Patricia, luego, no sé quién es, después Eli, Patricia, ¿me ven bien? Sí, te vemos bien. En relación a lo que dice Gladys, yo estoy de acuerdo, pero en nuestro equipo, a ver, por ejemplo, pensando en la primaria o secundaria o un nivel más avanzado, creo que tengo que ir agregando más información o aportando diferente información. Si es para la primaria, va dirigido a primaria o secundaria, creo que es diferente, son diferentes niveles porque son diferentes destinatarios, entonces hay que pensar cómo organizar eso. Bien, Marita. Yo, de acuerdo a lo que estuve leyendo, vi que en relación a la primera persona puede ser en la narración sobre el coronavirus, que se puede contar una experiencia personal, pero la mayoría tenemos experiencia en relación a esto. Hay un montón de información que podemos compartir entre todos los compañeros del equipo, y se puede, 3 minutos, no, 5 minutos, ¿sí? En 5 minutos, cada uno, si somos 6, por ejemplo, podemos, o sea, no se puede contar una experiencia personal demasiado extensa, pero sí algo breve, que se puedan contar de cada una de las experiencias, por ejemplo, en relación a algo que me sucedió a mí, y puede contar cada uno algo vinculado a eso, ¿sí? Cada uno de los integrantes. Porque, bueno, si por ahí se decide que una sola persona lo narra, bueno, hay que pensar también que si lo narran todos, tienen que ser algo secuenciado, organizado. Hay como 4 formas, ¿sí? Se puede contar una anécdota, una información, algo relacionado a las noticias, entre otras aspectos que nos habían dado para poder narrar, y creo que se puede contar. Pero el problema relacionado a la experiencia personal, me parece que se puede, hay formas de cómo solucionarlo para poder narrarlo claramente y que se pueda realizar el práctico. Muy bien. Quiero hacer una aclaración a Pato. Estoy de acuerdo a lo que dice Marita, sí, porque creo que se puede realizar una narración clara. Perdón, las profesoras justo querían hablar. Y no, una aclaración a Pato. ¿Algo? Es una aclaración de la edad, de las edades, no está previsto la primaria. Lo que dice el trabajo práctico es que ustedes, para poner un destinatario, es que tiene que estar destinada a adultos que tengan como mínimo 18 años para arriba. Ese es el destinatario, un adulto.
no está pensado para primaria, eso ténganlo en cuenta cuando elaboren eso nomás. Bien, perfecto. Ok. Eli, bien. Me parece bien. Estoy también de acuerdo con lo que dice mi compañera Marita, que lo explicó bien, acerca de cómo cómo narrar una experiencia personal, que se puede contar esto en relación al COVID, sí, narrarlo claramente, para que que tenga como objetivo que se pueda comprender, que sea un texto comprensible, y no, eso. También es importante, y pregunto, recuerdo a la narración, si se pueden mostrar algunas, no vi, chicas, imágenes, porque está vinculado a es para mayores de 18 años, y solamente se narra o se pueden anexar algunas imágenes a la producción final, o solo la narración y que el destinatario lo imagine. Por mí, si ustedes lo que, no sé, Anto Bernarda, o profesoras, ¿quiénes quieren? pero por mí, si ustedes quieren responder. acompañar la narración con una imagen, por mí no hay ningún problema. No sé, Bernarda, vos qué decís. ¿Me escuchan? Sí. Sí, me parece a mí que mientras más rica sea la producción que ustedes hagan, mejor. A ver, insisto en esta idea, ustedes están haciendo un trabajo práctico, es verdad, pero ustedes también al mismo tiempo están preparando materiales que pueden llegar a circular públicamente. Entonces, ustedes ya son estudiantes avanzados, están por terminar la carrera, tienen que producir buenos materiales, no porque tienen un parcial y tienen que aprobar la materia. Ustedes tienen que producir buenos materiales porque ustedes han elegido una carrera para enseñar. Entonces, los docentes tenemos la obligación de tratar de mejorar nuestras producciones. Una de las compañeras nos reconoció y le agradecemos mucho que nos digan esto, que nosotros hemos ido mejorando la presentación de los materiales de estudio para ustedes. Eso a Mónica y a mí nos alienta porque nosotras tratamos de mejorar. Desde ya que acá las intérpretes y Anita han sido fundamentales porque hemos producido material y ese material vuelve y las compañeras nos corrigen y nosotros tenemos que volver a producir y hemos tenido que aprender a ser más sintéticas. Entonces, ¿pero por qué hacemos eso? Porque ese es nuestro trabajo y es nuestra obligación. Y nosotros tenemos que tratar de mejorar. No importa si somos oyentes y si no sabemos lengua de señas. Bueno, peor para nosotras. Tenemos que trabajar más todavía para producir buenos materiales. ¿Sí? Entonces, lo digo a esto porque por ahí tal vez ustedes tienen dudas cómo hacer el trabajo práctico, pero están como mirando el trabajo práctico y están muy bien porque nos estamos poniendo de acuerdo, pero insisto en esta idea. No solamente están produciendo un trabajo práctico que desde ya que va a ser evaluado por nosotras, sino que ustedes también tienen que elaborar un material que tal vez les puede servir a ustedes el día de mañana para dar clase, ¿sí? O que tal vez sea seleccionado para circular a nivel país para dar clases. Entonces, mientras más ustedes debatan y decidan cómo lo van a producir, es un material en lengua de señas, o sea, es un material auténtico, de primera mano, en una lengua natural. Están siendo los primeros en producir materiales para la enseñanza. Bueno, yo creo que esa es la mirada que ustedes tienen que tener a esta altura de la carrera. Eso es lo que yo básicamente tengo para decir. Quiero agregar, me encantó la solución que dio Marita al tema de cómo resolver esto
de las narraciones de experiencias personales. Francamente, nunca se me ocurrió pensar cómo se podía llegar a narrar, me hice una pregunta, una experiencia personal en grupo. Pero Marita dio una muy buena solución, es muy interesante la solución que ella da. Ella habla de una especie de secuencia, es decir, que una misma historia que nazca, no sé si fue la intención de Marita esa idea, pero por ahí tal vez podría hacerse un trabajo práctico donde alguien cuente una experiencia personal, brevemente, y a otro miembro del grupo, o los otros miembros del grupo, transforman esa experiencia personal en una anécdota, o en una noticia, ¿me entienden? Es muy interesante como, inclusive como ejercicio para ustedes, para manejar el género, y las estructuras narrativas. Me gustó mucho lo que dijo Marita Druet como solución. Un momento. Eh, ¿De qué? ¿Noticias de qué? Un segundo. Claro, porque vos decías que había... Cambiamos la interpretación, cambiamos el intérprete. ¿Pato? Cambiamos. ¿Sí? ¿Quién sigue? ¿Puedo seguir yo? Sí, sí, vos. Jessica, No. lengua de señas. Eh, Jessica ahora va a interpretar en lengua de señas y Pato va a interpretar al español. ¿Sí? Bien. Le había... Levantó la mano Anto, luego Hugo y luego Marita. No, Marita, solamente quería aclarar a la profesora algo sobre me quedó la duda cuando dijo algo de noticia, pero yo no dije sobre noticias. ¿Se puede repetir? No. ¿Hablo? Sí, ¿Sí? Bernarda. Bien. Lo que yo entendí, Marita, era que vos estabas tratando de dar una solución a cómo narrar una experiencia personal, ¿sí? Entonces yo entendí que tal vez en el grupo alguien podía comenzar narrando una experiencia personal, muy brevemente, ¿sí? Y después, tal vez los otros miembros del grupo retoman esa experiencia personal y la vuelven a relatar en forma de noticia, por ejemplo. o sea, A ver, no sé si yo dije que yo podía narrar una experiencia personal y otro compañero ir contando y relacionándolo con su también experiencia personal. Porque todos estamos teniendo una vivencia sobre el COVID. Y las experiencias personales son muy similares, la mayoría están en su casa, cocinan, limpian, tienen que usar el barbijo, tienen que usar los guantes, usar el alcohol, o sea, todos vivenciamos lo mismo, hacer colas separados. Bueno, la mayoría tienen la misma experiencia personal, entonces podemos ir vinculándose a esas experiencias sin ningún tipo de problema. No es que solamente es una experiencia personal de uno, no lo puede compartir con los compañeros. Sí, porque, a ver, la propuesta que hay ahora, hay muchas propuestas, no solamente experiencia personal, pueden tomar una noticia periodística, pueden algo que le han contado a otra persona, ser testigo de algo, lo que hay en un diario, o sea, hay muchas opciones, todas relacionadas a esta situación, hay muchas propuestas que son similares, pero al mismo tiempo son distintas, pueden elegir otra, no es solamente enfocarse en una experiencia personal y narrar eso. Una experiencia personal se puede vincular con otra y me parece que es fácil de resolver. Ok. Bueno, Bien. antes había levantado la mano Perfecto. Anto. ¿Dónde está Anto? Después luego Hugo. O Hugo ahora. Los veo re mal, no sé. Bueno, sobre elegir estas cuatro opciones, bueno, ser testigo, una experiencia personal, ¿sí? A ver, momento, minuto. Mónica. sí, me quedé porque yo, Que Hugo, ¿a quién la va a hablar? ¿Hugo o Mónica? que hable Hugo, después hablo yo. ¿Quién Me habla creo en la que palabra?
Bien. Consulto. ¿Estamos? ¿Quién habla? ¿Hugo? Dale, Hugo. Hugo. Bien. Sobre, bueno, contar una anécdota, ser testigo de una situación. Y podemos todas estas en un solo video, por ejemplo. Ay, se ve recortado, chicas. Sí, se ve Yo puedo cortado. contar en forma de una noticia periodística una situación, cómo ese conflicto se va desenvolviendo, esa situación se va desenvolviendo, y los compañeros pueden ser testigos de alguna situación, y yo como periodista, digamos, voy contando esas diferentes vivencias y analizando esta situación relacionada al COVID. Puedo unir todos estos géneros. O sea, puedo elegir alguno o puedo incluirlos a todos en una sola narración. Y también, pensando en que esto se puede difundir por el país, seguir con las normas APA, pero pensando, por ejemplo, en agregar imágenes o algún fondo, o se puede ir agregando esos recursos visuales. Fondo, cambiar el fondo, dice Anita, pasar imágenes y haciendo diseñar, digamos, el material de otra manera. ¿Profesoras quieren responder? Sí, me quedé enganchada con lo de Bernarda y Marita. Yo entendí lo último que aclaró Marita, justamente, como son vivencias tan parecidas a las que hemos tenido todos, eh, entonces, nosotros qué imaginamos, ustedes pueden elegir una historia personal, una experiencia personal, por ejemplo, vamos a suponer que diga, el día que me enteré que iba a haber cuarentena, supongamos que ese sea el título. Seguramente todos vivimos y sufrimos y nos cuestionamos lo mismo el 20 de marzo. Entonces toman una experiencia personal, que tiene cosas en común entre todos, porque son vivencias que, como dijo Marita, hemos vivido todos. Eligen una y lo importante es que participen en ese relato, en ese contado, que no sea, por más que ustedes digan, bueno, vamos a elegir una, por ejemplo, vamos a elegir la de Marita, capaz que hay alguna pequeña diferencia con alguien del grupo, pero en las cosas importantes va a ser compartida con la gente del grupo. ¿Por qué nosotros queremos que colaboren y que todos, primero porque es un trabajo práctico del grupo, segundo porque hay algo dentro de la pedagogía que se llama trabajo colaborativo, elaboración colaborativa. Eso es muy importante promoverla y está muy asociada también a la virtualidad. Ustedes saben de esto porque ustedes los trabajos del año pasado los hacían virtualmente porque se mandaban los videos, los WhatsApp, etcétera, y estaban en distintas provincias a veces los integrantes del grupo. Me volvió a desconectar. Bueno, entonces, lo que yo digo es, lo que nosotros decimos es lo siguiente. La elaboración colaborativa significa que cada miembro del grupo aporta su granito de arena, su participación al producto final. Entonces lo importante es que en el proceso de elaboración colaboren y participen los miembros del grupo, no solamente porque es una instancia que a ustedes les va a servir para ir haciendo la materia, ir promocionando la materia, sino porque esencialmente en pedagogía el trabajo colaborativo es algo muy importante, sobre todo cuando se trabaja así a la distancia, donde cada uno va sumando y va hasta llegar al resultado final. A lo mejor cada uno cuenta un poquito, pero después deciden seleccionar de todo eso y hacer una narración única como experiencia personal, aunque sea de una, pero contados por los miembros del grupo. No importa que, por ejemplo, si la historia personal es de Marita, Marita pueda señalar un ratito, después aparezca otro compañero del grupo que hable como Marita, no importa eso. Lo importante es que colaborativamente todos hayan participado de la elaboración de ese texto narrativo, sea cual fuere.
experiencia personal, noticia, etc. Bueno, ahora Hugo agregó una posibilidad más, que es generar una noticia, por ejemplo, donde se rescata alguna experiencia personal, porque vieron que muchas noticias dan cuenta de un hecho, pero a su vez, dentro de eso, como parte del contexto de esa noticia, aparece alguna historia personal. O sea, eso ustedes tienen libertad de hacerlo como quieran. Lo importante, como dijo Bernarda, es que se mantenga la estructura narrativa, que haya un comienzo, que haya un desarrollo y que haya un desenlace, un final de eso que cuentan. Nada, eso nada más. Sobre el fondo, pregunta Hugo. Lo segundo que yo planteé sobre el fondo, faltaría eso. ¿Puede ser? Hugo, ¿estabas hablando vos? Vuelvo a repetir. Faltaría la respuesta sobre lo segundo que yo planteé de poner imágenes, o si es un noticiero, bueno, no tenga ningún fondo, pase como frío, sino que pensar en un fondo, pensar en imágenes, cambiar ese diseño, buscar colores. ¿Se puede o no se puede hacer eso? Sí, sí, para mí sí, ¿no es cierto, Bernarda? Sí, Tipo, pero por ejemplo, como si sí, fuera un estudio de TV, una cosa claro. así. Sí, sí. Para mí sí. Sí, algo similar a esos podría ser. Anto dice, por ejemplo, ir haciendo clic en la pantalla, por ejemplo, y que aparezcan imágenes. Sí. ¿Quién? Pregunta Marita. A ver. Laura. Laura, ¿quieres hacer una consulta? No, ya está. Bien, ya está, perfecto. Ahora vamos a cambiar, digamos, lo que habíamos pensado y vamos a organizar el trabajo práctico nuevamente. Pero no, está bien, todo bien. Está bien, no es que está mal que haya sucedido, sino que está todo bien. Eliana. No, bien, perfecto. Estaba pensando y algunas cuestiones, pero una consulta tendría. Si ahora graban, por favor a la noche poder compartirlo para mostrárselo a los compañeros. Ahí está, porque no anoté nada, así que pedirle eso. Marita, yo viendo sobre lo que estamos conversando sobre las experiencias personales, también podemos contar de otra persona. A ver, por ejemplo, que en la tele vimos una noticia, no sé, algo, alguna situación, que lo vimos ahí y eso poder contárselo a los compañeros y decir, che, ¿viste tal cosa? ¿Sabés lo que sucedió? ¿Sabés lo que pasó? Y ir contándonos, ¿se puede hacer eso o no? Bueno, porque los sordos, o sea, es fácil tomar una noticia y contarlo, es algo simple que lo hacemos cotidianamente, es ver algo que vimos en la Totalmente. tele o alguna situación que haya sucedido De un ficticia o algo actor. que haya pasado y poder contarlo, alguna fiesta o algo, cualquier cosa que sucede, es fácil, lo vemos, lo tomamos y después lo contamos. Y eso lo puede hacer un poquito cada uno de los miembros del equipo. Eso es lo Bueno, que le sucedió a otra persona. eso es un ejemplo de recortado, O sea, justamente. los sordos esto lo hacen habitualmente, dice Marita, lo hacen Claro, mucho. eso es un ejemplo de recontado. ¿Se acuerdan que nosotros le dimos 3 ejemplos de texto narrativo? El que de lenguas de señas. El que es una interpretación de un cuento escrito o un cuento de la literatura, por ejemplo, que se traduce. Otro es el recontado. El recontado suele ser una narración sobre otra historia que uno leyó o que uno vio por televisión o que a uno le contaron y lo vuelve a contar. Y la tercera es la experiencia personal. Lo que está planteando Marita sería un tipo de narrativa, de narración, que es el recontado. Entonces, por ejemplo, es lo que uno hace en la casa. Por ejemplo, yo lo vivo haciendo, a mí me cargan porque me dicen que parezco periodista. Yo miro una noticia y después lo que hago es contársela a mi esposo, contársela a mi suegra, a mi hija. Eso es el recontado. ¿Cuál es la diferencia? Yo capaz la escucho en español o la leo en el diario y después la cuento en español. ¿Ustedes qué es lo que seguramente pueden llegar a hacer? A lo mejor leer una noticia en Facebook o en Twitter o lo que sea, o leer el diario, o verlo en lenguas de señas, y después se lo cuentan a otros. No es solo una noticia, puede ser un hecho cualquiera.
como decir, por che, me encontré con fulanito, ayer me encontré con Anita, que justo venía para Paraná, y vos sabés que la vi, que venía en el colectivo, y bueno, estoy contando algo que fui testigo, pero también puedo contar algo que yo leí, que yo escuché o que yo vi, te enseña. Eso lo vivimos haciendo, nosotros también lo vivimos haciendo. Eso también es narrativa. Contar algo que pasó, que vi, que leí, es también un recontado. Y es perfectamente válido para hacer la narración. Anto, relacionado a lo que decía Eliana de grabar esta clase y subirlo, me acordé que en la primera consulta que subieron y pude verlo, la segunda no subieron nada. Y no pudimos ver nada y el grupo tampoco nos contó en la segunda consulta, no se subió nada, ¿no es cierto? Porque estábamos esperando poder verlo, hasta hoy no hemos visto ese video. Subieron, dijo Marita. Patricia dice, voy a ver. ¿Profesoras? A ver, Patricia, ¿ibas a preguntar algo? ¿Levantaste la mano? ¿O no? Sí, iba a decir algo, dice Patricia. Patricia, justo lo que dijo Marita y lo que dijo el intérprete sobre la noticia, gracias a quién, bueno, a estos momentos, por ejemplo, de emergencia, que no hay intérprete, que no hay que nos han preparado, y vemos en Facebook, en Instagram o en la tele noticias, que no es, o sea, los sordos es fácil por ahí ver cuando está la interpretación, o si están en la casa y están en la tele y por ahí hay medios donde no cuentan con intérprete, pero en Facebook circula información, lo mismo que decía Marita, hay muchas noticias que suceden de golpe en esta emergencia y circulan. En la casa estábamos, por ejemplo, mirando la tele y no hay intérprete, alguien nos avisa siempre, en algún estado siempre hay alguien que nos avisa de estas noticias que nosotros no nos enteramos a veces por no contar con intérprete, y en Facebook sí, millones, demasiada información circula, y bueno, y eso nos va advirtiendo, nosotros podemos estar preparados. Lo mismo que dijo Marita, que esto, digamos, es muy importante, que por ahí los oyentes hablan entre ellos, pero los sordos no sabemos esta información, y bueno, hay muchos intérpretes por ahí voluntarios que nos ayudan en esta situación, y a veces, o sea, en este momento, esta situación de COVID, que fue algo de golpe que sucedió, es algo que no estábamos preparados, sucedió de repente. Entonces, bueno, agregar eso nada más, vinculado a lo que decía Marita. Yo quería agregar que las clases las clases de consulta se han subido. Por eso no sé por qué la compañera dice que no la vio. No hay nada. Sí, dice Marita, sí, me parece que está. Anita dice, sí, está. Del primer encuentro hay, del segundo encuentro no hay. Estuve mirando varias veces y no estaba. Qué raro, porque Anita, Vamos a controlar, dice Anita. Bueno, vamos a controlar si está claro, subido o no. A veces está como que lo subimos, pero lo dejamos cerrado y nosotros como equipo docente lo podemos ver y ustedes no. Puede haber pasado eso, lo vamos a controlar después, porque algunos por ahí tienen duda de que si está o si no está, vamos a controlar. Gracias, Santo. Cambio, chicas, Dale. Bueno. avisen. Cambio, hacemos un minuto. Anabela hace al español y en lengua de señas, Pato. Bien.
Con respecto a las cuestiones subidas, queríamos aclarar o comentar que en función de lo que hablamos la última clase de junio, que lo planteó Marita y después a la tarde también se planteó, ya corregimos el, el video en LSA y el PowerPoint con respecto a eso que habíamos puesto de que la cuestión, que como que la narrativa y la dialogal eran más frecuentes, etcétera. Bueno, eso ya está corregido, así que quedó bien, digamos, subido de nuevo, por las dudas lo consulten. Bueno, y siempre pasa que como que el trabajo práctico, lo que se supone Gracias. que es la evaluación, lleva como mucho tiempo, pero nosotros habíamos puesto en la clase que se subió algunas preguntas para pensar, que ustedes pensaran cómo narran en lenguas de señas, advierten que hacen un cambio de rol cuando tienen que... Y yo me acordaba cuando Laura hizo la pregunta, que siempre, digamos, si el estudio que nosotros citamos y lo que hemos leído es así, hay un cambio de rol dentro de la narración cuando ustedes dejan la primera persona, o la tercera persona, perdón, y pasan a la primera para asumir un personaje nuevo y que el interlocutor se dé cuenta que hay otro personaje en la narración. Bueno, nosotros le preguntábamos si esa estructura, ustedes cómo la sienten, cómo la ven. Les preguntábamos también si esos recursos como la direccionalidad de la mirada, el movimiento del cuerpo, por ejemplo, que nosotros lo vimos ahí en algunos ejemplos, ¿no? Como indicar con cómo se pone la mano, cómo se direcciona y cómo se abarca la superficie para dar cuenta, por ejemplo, en el cuento de uno de los textos del estudio chileno, para dar cuenta de la dimensión de la torta que había recibido un nene el día de su cumpleaños. Entonces dan el ejemplo de cómo se ponen las manos, cómo se maneja el espacio. Bueno, todo ese tipo de recursos, la mirada, el cambio de rol, el manejo del espacio, qué grado de reflexión, porque es lo mismo que pasa en la lengua oral. Nosotros somos hablantes de la lengua oral y narramos todo el tiempo. Una de las primeras cosas que hace un niño es narrar, pero no nos damos cuenta hasta que no estudiamos la lengua. Yo le pregunto a mi esposo y capaz que no se da cuenta, porque él no se dedica a esto. Y nosotros creemos que en lengua de señas, ustedes también son nativos de la lengua de señas, son usuarios de la lengua de señas, narran desde muy niños, porque eso es natural al ser humano, pero tal vez, y esto a lo mejor lo han dado en el taller de narración, también lo han dado en práctica o en otras materias, es como que uno por ahí necesita pensar y reflexionar, tomar distancia y ver la lengua como un objeto, ¿no es cierto? Es decir, mirá vos, la narración en LSA tiene esta estructura, estos recursos, porque como nosotros somos docentes de lengua, tenemos que conocer cómo funciona la lengua y cuáles son las características de la lengua. Entonces, las preguntas de esta clase apuntaban a eso, a ver qué grado de conocimiento, reflexión, invitarlos a hacer ese ejercicio de pensar cómo funciona la lengua de señas en la narración. Bueno, entonces ahora nos gustaría escuchar de ustedes eso, digamos, qué grado de conocimiento, conciencia tienen de eso, se habían puesto a pensar en eso, lo enseñan los que son docentes, etcétera. Patricia. Anto. Anto, está la grabación. Está. Sí, la acabo de encontrar. Te aviso, Anto, por las dudas que está la grabación. Era eso. Bien, bravo. No, la busqué por las dudas, me la puse a buscar y está. Gracias, Patricia. Dice Anita, gracias. Marita, ¿querías decir algo? Sí, con respecto a las preguntas del aporte de las dos autoras de Chile, yo conozco a las dos autoras. Una es de Córdoba, ha sido compañera mía sobre la organización del diccionario de lengua de señas. Hemos trabajado en el 92 o 93, en el año 92 o 93. Y Fabiola
hace 1 o 2 años, creo que se fue a Chile, escribieron este material, es una investigación, yo la leí y sí sucede lo mismo que en la LSA y me refiero a lo mismo que en todas las lenguas de señas, la mirada, la direccionalidad, el cambio de roles, esto es una generalidad en la lengua en las lenguas de señas, las estructuras, lo de espacialidad, la visualidad, la visión, digo, esto del cambio de mirada, donde uno puede percibir quién está narrando, que da el aviso de quién hace la narración, el cambio de roles, que esto podemos percibirlo. Sí. Además había otra pregunta. ¿Qué otro recurso? Preguntaba. Había la narración y la verdad que hay muchos. Uno, bueno, era el cambio de la persona y esto de la actuación, que sinceramente uno termina actuando, tratándolo de parecer a la realidad, para que uno pueda darse cuenta, por ejemplo, cuando uno describe o actúa para representar un animal. Eh, las dos autoras que han seleccionado, bueno, la descripción que hace sin ninguna duda se percibe acá en la lengua de señas argentina. Bueno, muy bien. Sí, nosotros no sabíamos que una era argentina o que era cordobesa. Bueno, el documento es muy rico y se basa, digamos, Pato, hace seña vos. Pato. Pato. Perdón, profe, repitan. no, que no, bueno, nos alegra que Marita tenga contacto y sepa, conozca cómo trabajan estas mujeres y demás. Nos gustó también porque ellas citan trabajos de la lengua de señas americana y otros trabajos, entonces hay un común denominador. Entonces a nosotros nos dio cierta tranquilidad, primero porque tiene como antecedentes otros estudios hechos con otras lenguas de señas, y segundo porque está publicado en una revista científica, porque si no uno encuentra cada cosa que hay que tener una cierta seriedad en las investigaciones que se hacen. Ellas son muy claras porque ellos trabajaron con niños sordos chilenos que tienen como primera lengua, como lengua nativa primera a la lengua de señas chilena, pero que han sido alfabetizados con el español escrito para la escuela. Entonces por eso ellos hablan de que son bilingües, pero en realidad son niños eh, que nacieron sordos y que primero aprendieron la lengua de señas, reconocen a la lengua de señas como su primera lengua. Entonces nos pareció que trabajar con ese grupo de estudiantes también estaba bueno, porque ellos hicieron un trabajo de observación y un trabajo de campo, y nos pareció interesante en ese sentido, ¿no? Y bueno, buscamos en la Argentina y no encontramos así actualizado algunos trabajos, seguramente los hay. Bueno, ya para el segundo video vamos a citar a una argentina, pero bueno, nos alegra que dentro de todo sean gente que ustedes conocen, o por lo menos Marita, que ha investigado en el campo de la lengua de señas y la parte narrativa. Yo estuve trabajando con ellas en Córdoba, porque yo vivía en Córdoba, era nacida de Córdoba, y realmente han hecho una investigación muy profunda y muchas veces hay cosas que ellas han investigado de mi propia lengua y que yo no me daba cuenta y que ellas me lo decían y después yo lo revisaba y que claramente es así. Esto lo hemos trabajado en el diccionario en su momento, así que yo confío muchísimo en su escrito. Después, bueno, no tuve más contacto porque se fue a vivir a Chile. Pero bueno, eh, Fabiola, hace 1 o 2 años la encontré, pero tuvimos una conversación simple, nada más. Ana, quiero agregar algo más a esto porque, bueno, me acordé. Anto, vos habías dicho
con esto de los textos y que querías profundizar, seguir leyendo, ten en cuenta que en la parte final de los PowerPoint hay una página donde está la bibliografía. Vos querés seguir leyendo, profundizando, podés acceder ahí. El mismo, seguí el recorrido del último video, en la parte final vas a ver la página, el nombre completo de la bibliografía que se citó y ahí si querés vos podés linkear y acceder. En segundo lugar, quiero decir, Ana, para decirlo, sí, Marita revisaba lo de la bibliografía, efectivamente quiero plantear esto, a ver, cuando hablamos de las investigaciones y de profesionales, que cuando se investiga y siempre se tiene una postura desde el español y una mirada hacia la lengua de señas, pero siempre desde el español, ¿no? Eh, estas formas de investigar creo que tiene que ver con que nos pueden servir a nosotros para empezar a reflexionar, las personas sordas, a empezar a reflexionar, a tomar aportes y empezar a reflexionar a partir de ahí, a hacer nuestras propias investigaciones o nuestros aportes desde claramente nuestra propia lengua. Así que en ese sentido me parece que está bárbaro. En otro lado, hay fundamentos teóricos para profundizar, para poder analizar esto, para poder contrarrestar miradas. Puede ser que hayan más recursos y que estas investigadores no lo pudieron dar cuenta, entonces uno puede profundizar desde ese lugar, entonces está bueno que lo tomemos para que una vez egresados tomemos esto como material que existe, que está circulando, que sabemos que no es mucho, pero que hay, que obviamente que tiene esta postura donde son oyentes o personas que desde el español miran a la lengua de señas, pero que me pueden servir como aporte para seguir profundizando en mi propia lengua. Me parece que está bueno que reflexionemos todos en eso. Tal cual. Laura, no. Sí, yo creo Marita, que ¿vas a decir algo? No. ah, Marita, no. Profes, ustedes. no, que es verdad lo que dice Anita, y Gracias. bueno, la universidad en ese sentido es una oportunidad, ¿no es cierto? Ustedes van a ser una de las primeras cortes egresada de la TULSA y yo creo que sí, que es un camino que así como reclaman que la docencia esté en manos de nativos en LSA, las investigaciones van a tener que encaminarse desde la propia comunidad. Y la universidad en ese sentido es un ámbito muy propicio. Tal vez la Confederación Argentina de Sordos también pueda articular con la universidad para generar líneas de investigación. Pero, bueno, digamos, esta tecnicatura es un primer paso, ¿no es cierto? Por lo menos lo que yo conozco en la Argentina. Y es verdad, lo ideal es llegar al punto en que los propios sordos investiguen sobre la lengua de señas, digamos, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos una mirada externa, siempre vamos a tener una mirada externa. Obvio que podemos trabajar coordinadamente, ayudarnos, aportarnos, pero va a llegar un momento que la propia comunidad, instalada como en distintos ámbitos de investigación, hacer las propias investigaciones con los temas que también decidan hacer, ¿no es cierto? Me parece que es muy atinado lo que dice Anita, que se está en un proceso de... Bien, creo que es suficiente, dice Ana, me parece. Sí. Yo recibí un mensaje hace un ratito que decía que por gestión de la administradora, o sea, Anita, tenemos tiempo ilimitado. ¿Ustedes lo recibieron? No es joda, ¿eh? Ana pagó. Muy bien, Ana. Te pasaste, Ana. Tengo el poder, dice Anita. Yo tengo, es un poder mental que hice tengo otros poderes y habilidades.
Qué loco. Hugo, bueno, eh, en esto que dice Anita, dudas sobre el práctico no, pero en esto que dice Anita, yo tengo muchísima bibliografía acá y también de sordos de afuera, sobre la historia. A veces compro libros que son de afuera, ¿no? Mucha bibliografía y creo que los sordos tiene que llegar el momento que podamos crear nuestros propios materiales, investigar sobre la cultura, la identidad, empezar a descubrir nosotros esto. Creo que eh, los sordos trabajamos de esta manera y creo que UNAR nos facilitó eso, darnos esa fortaleza para poder generar eso, investigación, análisis, aportes, para, por supuesto, para dar también a la comunidad sorda. Ay, lo que dice Hugo, perdón que hable tanto, pero bueno, está en mi naturaleza hablar mucho. Los tres parámetros que vimos de Kumar, ¿se acuerdan? Posibilidad, practicabilidad y particularidad. Yo creo que como nunca, si bien él lo hace desde el punto de vista de una persona que nació en la India y que fue colonizada por los ingleses, en cierto modo, esto que estamos planteando es como la comunidad sorda colonizada por el español, ya que hay un paralelo. Entonces, por ahí pensar en eso de la practicabilidad, particularidad y posibilidad, me parece que son como parámetros, guías, que nos ayudan un montón a pensarnos cada uno, ¿no? En cómo generar las propias investigaciones, las propias prácticas en base a los contextos, y que eso, en definitiva, repercuta para adquirir mayor autonomía en la sociedad argentina, en este caso, que es donde nos toca vivir y donde nos toca trabajar. Y ustedes también como comunidad sorda, cómo generar las propias investigaciones, las propias prácticas pedagógicas. Yo por ahí hasta me siento, con Bernarda nos pasa que por ahí nos sentimos como que somos extranjeros, digamos, porque en la comunidad sorda, porque estamos hablando de, ahora que yo lo entendí este año, yo el año pasado, no, les digo la verdad, no tenía conciencia de esto. Pero ahora me doy cuenta, como que lo entiendo más y por ahí me siento como una extranjera que quiere meterse en una comunidad a la que no pertenece. Entonces, bueno, por eso nosotros tratamos de buscar investigaciones de gente que hubiera trabajado con la narrativa sorda o lenguas de señas. Pero bueno, es verdad, la comunidad ahora tiene que empoderarse con mayores elementos para hacer su propio camino, ¿no es cierto? Bernarda, sí. Sí, por eso hoy decía yo que este trabajo práctico, más allá de ser un trabajo que es una evaluación y que tiene una nota y etcétera, lo que ya todo el mundo sabe, no lo tienen que mirar así. A ver, ustedes están produciendo materiales, insisto en esto, es una producción de materiales culturales de primera mano. Es como tomar la palabra, vamos a decir así. En vez de que los materiales didácticos estén elaborados por oyentes, por una larga tradición de oyentes que produjeron materiales y que entendieron que un sordo tenía que ser un oralista, porque la lengua de señas, no sé, no existía, era poca cosa, o el mismo oyente no podía imaginarse cómo un sordo podía desempeñarse en la sociedad. A ustedes les está tocando, me parece a mí, una época hermosa, porque es la época donde ustedes van a ser los primeros en producir materiales, porque no tengan la menor duda que las próximas generaciones, en 2 o 3 años, los materiales que ustedes produzcan hoy van a ser ampliamente mejorados por las nuevas generaciones, por los nuevos docentes, por ustedes mismos. Hay un autor que nosotras leímos con Mónica, que es Peluso Crespi, que es un uruguayo especialista, ¿no es cierto?, en todo lo que es lengua de señas, y él habla, que seguramente ustedes lo saben, de esto de la textualidad diferida.
¿no es cierto?, el video como una producción cultural y que tiene su correlato, su origen, su antecedente, su vinculación cultural con la escritura, que es una escritura, ¿no es cierto?, que viene de las lenguas orales. Y él habla de la textualidad diferida. Entonces hace toda una defensa o una argumentación de por qué la videograbación es y va a ser, o sea, se va a convertir en el acervo cultural de la lengua de señas. ¿Me entienden? Es decir, no, las grabaciones en video no son cualquier material, es el material de la lengua de señas, o es la forma que tiene la lengua de señas de construir su espacio cultural, de almacenar su conocimiento, de difundir, de divulgar las enseñanzas, las tradiciones. Es muy importante. Por eso yo hoy también quería poner el énfasis cuando yo les dije, tienen que preparar buenos materiales, prolijos, claros, con conciencia de lo que están haciendo. Porque no se trata de hacer el trabajo práctico como que si fueran, no sé, estudiantes que recién inician o jovencitos. No, ustedes están sentando unas bases muy importantes y yo me acuerdo que cuando ingresé, me costó mucho entender esta cuestión de la lucha del sordo, ¿no es cierto?, por un reconocimiento cultural, por el reconocimiento de su propia cultura. Yo creo que hoy ya no lo veo así. Yo creo que ya ustedes van por más, o sea, no están pidiendo el reconocimiento. Me parece que lo que ustedes están intentando hacer ahora es ocupar un lugar, ¿me entienden? Y bueno, y los lugares sociales siempre son a fuerza de lucha y de estar en los espacios institucionales. Esto es así, ha sido así siempre y va a seguir siendo así, y no tiene nada que ver con que si son sordos o si son de los pueblos originarios o lo que sea. La lucha es y es así. Existe la lucha de clases y existe la lucha por los sectores culturales y por ocupar los espacios. Y bueno, la mejor manera es investigando, es estudiando, es produciendo los materiales, y es, o sea, como que ustedes toman el control de la difusión de su propia cultura. Es eso lo que están haciendo. Entonces, me parece que es una época hermosa la que a ustedes les toca vivir y que, bueno, en los años ustedes van a ver el producto de todo esto. Yo me alegro mucho de haber participado de esta tecnicatura porque a mí me cambió la cabeza en un montón de cosas. Salgo enriquecida de acá, realmente, aprendí mucho acá. Ya voy a aprender lengua de señas cuando se pase todo esto del coronavirus. Nada más. Marita. Wow. Dos personas más, digo, por fuera de la comunidad sorda que les cambió la cabeza esto, quiere decir que cada vez nos estamos expandiendo más, abriendo mucho más, con gente que acepta más, esto nos da una alegría porque es fundamental, ¿no? Fundamental porque nos ha pasado que se nos ha boicoteado la lengua de señas, entonces tenemos que conquistar estos espacios, por supuesto, así que para los oyentes, como este caso que se les cambió la cabeza, bueno, y en este caso ustedes, nosotros las aceptamos que sean parte de esto, ¿sí? Porque es necesario también para la comunidad sorda que se respete la lengua, que se respete. Nosotros siempre pedimos eso, respeto. Que no nos saquen cosas, sino que se respete y de esa manera aceptamos, por supuesto. Así que una alegría. Gracias. Bueno, dice Ana, creo que ya estamos. Aplausos. Creo que, bueno, llegamos al fin, ¿sí? No, creo que no hay más dudas, por lo menos, así que terminamos.